amados, después de haber alabado el nombre del Señor, es siempre bueno poder escuchar lo que el Señor quiere expresarnos. Yo quisiera compartirle un pequeño pasaje, pero poderoso pasaje de la palabra del Señor, para que nosotros guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón el título precisamente de lo que hoy quisiera yo compartirles. Les comparto mi diapositiva para que podamos desde ahí nosotros ver el título de lo que hoy quiero compartirles a ustedes. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los que están aquí, los que no pudimos saludar desde inicio, desde comienzo, pero le damos la bienvenida a esta reunión por Zoom, a cada uno de ustedes, a todos los aquí presentes, haciendo este acto de presencia en esta plataforma. Bienvenidos. Y también a todos los que de alguna o de otra manera puedan escuchar este video. Nosotros somos la Iglesia Formando Vidas, estamos transmitiendo desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Perdón. Y queremos compartirles una porción de la palabra del Señor para tomarla como base del título de lo que hoy vamos a estar viendo. Y el título es Sométanse unos a otros. Y tomaremos como base Efesios capítulo 5, versículo 21, donde lo leeremos en una versión de la Biblia que es la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene su dispositivo, sea celular, computadora, o está proyectando directamente en su televisión, o tiene a la mano ahí una Biblia, usted puede buscar esta cita que está en Efesios capítulo 5, versículo 21. En Nueva Versión Internacional, tal vez diga un poco diferente si tiene otra versión, pero hoy queremos leerla y vamos a hacerlo así en Nueva Versión Internacional. De hecho, es un pasaje que nos podemos aprender de memoria desde ahorita y dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ese es el pasaje bíblico que hoy estaremos tomando como base, como fundamento de lo que hoy estaremos compartiendo. Muy bien, sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. Bien, quienes hemos creído en Cristo Jesús y hemos sido nosotros integrados a su cuerpo, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que se llama la Iglesia. La Iglesia es un organismo vivo que opera y que funciona de una manera natural. Ese cuerpo tiene una sola cabeza y la cabeza, desde luego, es nuestro Señor Jesucristo. Pero el cuerpo está compuesto de diferentes miembros con diferentes funciones que el Señor le ha dado a cada uno. Ese cuerpo que tiene diferentes funciones, que tiene diferentes miembros, está ordenado de una manera tal que se coordina y se entrelaza, se entreteje para funcionar de manera natural y de manera correcta por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. De hecho, es el orden divino funcionando en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso a veces, hermanos, el funcionamiento de la iglesia a nivel internacional o mundial es el funcionamiento, obra del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu de Dios funcionando en los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nos damos cuenta que en las iglesias locales no funciona a veces del todo, todo ese organismo vivo que es el cuerpo de Cristo, no funciona a veces al 100% del todo, cuando en alguno de los miembros o algunos miembros de ese cuerpo no entienden a veces su función, no saben su función o hacen caso omiso de la función que a veces les corresponde o nos corresponde hacer dentro del cuerpo, y por eso en ocasiones a veces no funciona de la manera correcta. Pero amados, una de las cosas que a veces no funciona
no funciona, es el someternos los unos a los otros. Es por eso que el apóstol Pablo le expresa a los corintios este pasaje, para que en el funcionamiento del cuerpo de Cristo pueda coordinarse, entretejerse de manera sobrenatural y poderosa y coordinada en el Señor, para que sometidos unos a otros podamos funcionar correctamente en el Señor. Y yo escribí algunas cosas por las cuales, o algunas causas por las cuales a veces no funciona el que se someta, el que haya el sometimiento mutuo dentro de la iglesia. Pero bueno, antes de empezar a ver las causas, yo quisiera mencionarle lo que significa la palabra sometimiento, o someterse, o someter. Esta palabra, ya sea en verbo, o sea un adjetivo también, como sometimiento, ese verbo tiene que ver con una palabra griega que es hupotazo. Hupotazo es una palabra griega que se compone precisamente de dos palabras, hupo y tazo. La palabra hupo significa debajo y la palabra tazo significa ordenar. Si dijéramos entonces, ¿qué significa hupotazo? Significa ordenar debajo. Por eso le decía que el cuerpo de Cristo funciona de una manera ordenada. Entonces, la manera en que funciona el cuerpo de Cristo es de manera hupotazo, o sea, todos en el cuerpo de Cristo debemos de tener la mentalidad hupotazo. Esto quiere decir que nos vamos a ir ordenando los unos a los otros cuando nos metamos bajo en el orden que el Señor nos ha puesto. El asunto es, hermano, que si todos a la vez nos queremos meter bajo, prácticamente nadie quedará arriba. O sea, no sé si usted se imagina esto, si todos hacemos jupotazos y todos nos ordenamos bajo, prácticamente nadie queda arriba. Por eso el orden en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es un orden piramidal o jerárquico, no es donde en la iglesia haya un personaje humano que represente la cabeza, sino que la cabeza es Jesucristo. Pero prácticamente, hermano, es todo lo contrario de un sistema piramidal. Es más, no es un sistema piramidal, sino es un sistema prácticamente plano, entretejido como si fuera una red. Esto es muy diferente a un multinivel o a un orden jerárquico. Para ello, tanto religiosamente como administrativamente, estos órdenes jerárquicos los podemos ver en empresas como, por ejemplo, las gerencias, subgerencias, supervisores, y así se van en un orden jerárquico. Entonces, también en los sistemas religiosos, por ejemplo, lo que conocemos nosotros como la religión católica, para ellos, la suma o máxima autoridad es el Papa y de allí se desprenden arzobispos, obispos y todo el orden jerárquico. En la iglesia de Jesucristo está Cristo como cabeza y todo lo demás es cuerpo, funciones diferentes, pero sin un orden jerárquico, sin un orden donde digan estos están por encima de los otros. Ahora bien, esto se tiene que lograr en el Señor, en las funciones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros mediante la palabra que acabamos de leer. Quiero decirles que es muy fácil, por ejemplo, bueno, para los que son nacidos de nuevo y tienen la nueva naturaleza de Dios activada en su vida, es muy fácil someterse cuando vemos una imagen de autoridad ya predeterminada o que se nos ha puesto o que hemos nosotros tomado. Por ejemplo, los hijos ven como autoridad a los padres y para ellos no hay otros papás más que ellos y a ellos los deben de considerar como autoridad, es la autoridad paterna. Las esposas, quienes están casadas, ya tienen predeterminado desde luego desde que se casaron y quién es su autoridad en cuanto a familia, ya saben que su autoridad es el varón y lo respetan como tal. También los que hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo Jesús, la Escritura dice que debemos de someternos o sujetarnos a las autoridades políticas y civiles y sociales que en el medio en el cual nos desenvolvemos. En este caso, en México tenemos presidentes municipales, gobernadores del estado y un presidente federal. Entonces nos sometemos a las autoridades
autoridades políticas que han sido puestas en nuestro país. Para nosotros no hay problema. O sea, nosotros tenemos en mente ver esas autoridades que han sido puestas por el Señor y las honramos y las respetamos. A menos de que sea lo contrario o no esté funcionando, por ejemplo, la autoridad en su casa y que la esposa no esté respetando a la autoridad o que los hijos no honren a los padres ni los obedezcan como tales, a menos de que esté sucediendo eso, si está sucediendo así, es porque no han entendido la palabra o no la han comprendido o no están viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Pero amados en el Señor, yo creo que aquí lo que el Señor quiere que veamos o entendamos va un poquito más allá. No solamente a ver la autoridad que ya el Señor nos predeterminó y que estamos viendo, como son los padres, son los esposos o son las autoridades políticas, civiles o sociales, sino que aquí la palabra del Señor dice que en la iglesia del Señor debemos de someternos no precisamente a la autoridad inmediata, sino dice los unos a los otros. Y es ahí donde yo he visto que nos pudiera causar algún conflicto. ¿En qué nos podría causar algún conflicto? Porque siempre a la autoridad nosotros la vamos a ver como superior. O sea, quien está para nosotros como autoridad la vamos a ver como superior. Los hijos siempre ven como superiores a los padres. Las esposas también ven como superiores a los esposos. Las autoridades nosotros las llegamos a ver como superiores por la autoridad que Dios ha puesto. Pero ¿qué me dice de una persona que está en el mismo rango que yo? Por ejemplo, hablemos de nuestro cuerpo, o sea, tenemos 2 dedos índices en las manos, ¿no? 2 dedos índices de las manos. ¿Qué cuando los 2 dedos índices se juntan? O sea, ¿qué dedo índice de su mano es mejor? Es más importante. ¿Qué dedo de los que yo estoy mostrando ahorita en la pantalla, qué dedo para mí sería el mejor, el superior o el más importante? ¿Qué dedo de los 2 índices? Entonces yo consideré y diría, no, para mí es mejor el dedo derecho, porque es el que me sirve más, me sirve para rascarme la oreja, el ojo, la nariz o otras cosas, escribe. Yo diría, es mejor. Pero el Señor nos va a enseñar algo muy importante a nosotros, porque puede ser que en la iglesia del Señor haya otros que estén haciendo las mismas funciones que nosotros e incluso las estén haciendo mejor que nosotros. O sea, a mí, por ejemplo, a mi esposa, el Señor nos ha llamado a pastorear, a ser pastores. También hay otro llamado por ahí que el Señor tiene que desarrollar en nosotros y que nosotros también tenemos que desarrollar. Y uno puede decir, Señor, pero hay mejores pastores. Sí, o sea, yo lo sé, hay mejores pastores que nosotros, sí los hay. Ahora, usted pregúntese también, Dios le ha puesto a usted a hacer una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien mejor que usted? ¿Hay alguien más importante que usted? Y lo vamos a dejar como un signo de interrogación porque es ahí donde a veces surgen los conflictos o surgen los problemas en el cuerpo de Cristo y no puede funcionar de una manera correcta, porque nosotros debemos de tomar los principios del Señor para poder funcionar en el cuerpo de Cristo y someternos en el temor del Señor los unos a los otros. Entonces, quiero decirle esto, amada iglesia. No estoy hablando en este momento, aunque es importante y tiene su momento también, del someterse a la autoridad del esposo a la esposa, del hijo a los padres o a las autoridades civiles. Vamos a hablar del someternos los unos a los otros en el cuerpo de Jesucristo con miembros del mismo cuerpo que están, por decirlo así, aunque no debe ser así porque no es jerárquico, a la misma altura que nosotros. Es ahí donde nosotros, el Señor nos lleva a reconocer en la vida de nuestros hermanos a Cristo, el Cristo que está dentro de él, y yo puedo, de manera reverente como al Señor, poderme poner, como dice la palabra, someterse en griego, ordenarme debajo de mi hermano y yo poder estar abajo de él, yo poder someterme a él bajo la autoridad en algún momento que tenga de parte del Señor. Yo puedo hacerlo y eso es con todos.
O sea, si en algún momento de los que estamos aquí nos podemos ver en las pantallitas y decimos, en algún momento yo estuve sometido a alguno de mis hermanos o no he estado sometido a alguno de ellos, es necesario que en algún momento, en alguna parte, en alguna función, en alguno de nosotros se someta a alguien. Y quiero decirle, la escritura dice unos a otros. Por ejemplo, no se va a dar en una empresa que un gerente se someta a un empleado. O sea, en una empresa nunca se va a dar esto. O sea, que un gerente se llegue a someter a un empleado. Nunca se va a dar esto. ¿Por qué? Porque es un orden jerárquico. Es más, si quisiera en algún momento un empleado decirle algo al gerente, el gerente siempre va a decir, pero tú qué me vas a decir si yo soy el gerente? O sea, a ti te pusieron para recibir órdenes, no para que des órdenes. A ti te pusieron para que estés debajo de mí. Es más, existe una palabra que también significa someterse, que es subordinarse. Y los subordinados son todos los que están bajo la autoridad de ese personaje llamado gerente. Entonces, una persona del rango bajo no puede decirle prácticamente nada a un superior. Hablemos también en términos militares, o sea, un general con un alto rango no puede venir un cabo y darle órdenes. ¿Por qué? Porque el general lo va a mandar a volar y le va a decir, a ver, cabo, sujétese porque yo soy la autoridad y yo soy el que da las órdenes. Usted no puede decirme nada. Eso se da en el mundo. Pero en la iglesia es totalmente diferente. Para empezar, pues las órdenes no van a ser gerenciales y tampoco van a ser militares. Porque, por ejemplo, cuando se somete mi esposa a mí por amor y reverencia a Cristo, yo para ella no soy su general, yo para ella no soy su gerente, si no seríamos una empresa. No, somos una familia gobernada bajo el poder del Espíritu Santo. En la iglesia tiene el mismo principio. Somos la iglesia gobernada por el Espíritu Santo y se rige por otros principios, no gerenciales, no militares, sino bajo los principios del Espíritu Santo. Y es ahí donde tenemos que ver, amada iglesia, para que funcione en el Señor de manera correcta el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía hace unos momentos que encontré algunas causas por las que personas dentro de la misma iglesia no se someten a otras, llamémosle dentro de su mismo rango. Les es fácil a veces obedecer a los pastores, les es fácil obedecer a los apóstoles, a los evangelistas, pero no les es tan fácil obedecer a alguien de su mismo rango, por decirlo así, que vuelvo a repetir, no hablamos de rangos ni de jerarquías, pero que esté en su mismo nivel. A veces no lo obedece por ciertas causas que puedo yo encontrar en este momento. Y quisiera compartírselas. Mire, por ejemplo, hay personas que no se someten a otras dentro de la misma iglesia porque tienen una idea equivocada de lo que es la iglesia. La iglesia en un sentido de autoridad. Tienen una idea equivocada y piensan que sigue siendo jerárquica. Entonces, como ellos a veces tienen un orden jerárquico de tiempo, tienen más tiempo en la iglesia, ya hicieron como más callo, a veces son más mañosos, a veces son más de canas, por decirlo así, y dicen, no, pues si alguien viene y me dice algo, ¿cómo me va a decir algo de parte, incluso de parte de Dios? O sea, si es bien joven o si tiene poco tiempo de haber llegado a la iglesia y yo ya tengo años. Ciertamente, a veces la experiencia es buena, pero si hay algo de parte del Señor que una persona nueva a veces tenga para nosotros, o nos diga el Señor o nos mande el Señor y nos diga a través de una persona algo, aunque tenga poco tiempo, yo tenga mucho tiempo, yo debo de tomarlo si viene de parte del Señor y yo estoy haciendo jupotazo. Yo me estoy ordenando debajo de Él porque Él tiene algo que ministrarme de parte del Señor. Entonces, se tiene una idea equivocada, personas que no se quieren someter a otras de lo que es iglesia en el sentido de autoridad espiritual. Segundo, hay personas que tienen un más alto concepto de sí que el que deben tener, tienen una autoestima sobrevalorada,
O sea, personas que se creen más que otros, que son superiores a otros y por eso no se quieren someter a otros. Piensan que son los más inteligentes, piensan que son los más sabios, piensan que son los que tienen mucho más conocimiento, piensan que tienen una carrera, piensan que tienen diferentes cosas que los hacen sentir que son más que los demás. Entonces, al decir yo soy más que los demás, a mí, ¿quién me va a decir algo? Entonces, tienen un concepto más alto de sí mismos que el que deben tener. Por eso no hay sometimiento para con otros. Sí les gusta mandar, sí les gusta ordenar, sí les gusta decir lo que se tiene que hacer, pero cuando les dicen algo de lo que le tienen ellos mismos que hacer o ya se les volvió a decir, definitivamente no lo reciben o no lo aceptan porque tienen un concepto más alto de sí que lo que deben tener. El conocimiento a veces se envanece. Cuando uno conoce más que otro, dice, a mí ya no tiene nadie nada que enseñarme. Entonces a veces no se dejan ser enseñados por otros y por eso no hay un sometimiento a otros. Porque dice, no, a mí que venga y que me enseñe alguien que sepa más que yo. Porque si no sabe más que yo, definitivamente yo no puedo someterme a esa persona. Tiene un conocimiento menor, a veces cuando habla uno con la persona es un ignorante, entonces yo no puedo someterme a un ignorante porque yo soy letrado. Entonces hay personas que tienen un concepto más alto de sí que el que deben tener y por eso no se pueden someter a alguien que creen ellos que es menor en conocimiento, que es menor en inteligencia, que es menor incluso en algún rango que en su idea tiene. Ok. Esto es falta de cordura. Hay personas que tienen falta de cordura, no tienen mansedumbre, no tienen humildad y por eso se creen superiores a los demás. Por eso no hay un sometimiento hacia los demás. Otra causa, por qué no hay sometimiento a veces los unos a los otros, es porque no entendemos el funcionamiento, la función que yo tengo dentro del cuerpo. No entiendo a veces la función que tengo dentro del cuerpo, no hay una identidad en la persona de qué es dentro del cuerpo y al no saber qué es dentro del cuerpo, llamémosle ojo, boca o lo que sea, la función que tenga, por no entender su función, no puede someterse a otro. Entonces, si no entiende cuál es su función, no va a saber quién es, y no va a saber qué hacer, y al no saber qué hacer, no va a poder someterse al otro, no va a poder ordenarse debajo de, sino siempre va a querer estar por encima de. Muy bien. El Señor nos invita a ordenarnos a nosotros. La palabra que aparece, sométanse unos a otros, en algún momento nos explicaban y nos decían que el griego se expresa en voces en cuanto a la acción que realiza el sujeto dentro de la oración, y hay voz activa, hay voz media y hay voz pasiva. Cuando nosotros hablamos de voz activa, el sujeto es el que realiza la acción. Cuando hablamos de voz pasiva, el sujeto es el que recibe la acción. Voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Y hay otra voz que se le llama la voz media. En la voz media, el sujeto es el que permite que la acción se realice en él. Permite que la acción se realice en él. Por ejemplo, si yo digo, hoy me corté el cabello, yo puedo pensar en voz activa y decir, yo mismo me lo corté. Yo realicé la acción, agarré una máquina y unas tijeras y yo me lo corté. Puedo decir también, hoy me corté el cabello. ¿Por qué? Porque fui a una peluquería, me senté y ahí me rasuraron. O sea, el sujeto en ese momento, él permitió que le cortaran el cabello. Esa voz sería una voz
una voz media, porque permitió, porque fue, porque se prestó, se subió a la silla, le cortaron el cabello y después dice, me corté el cabello. Bueno, dice, me corté el cabello, ¿por qué? Porque fue a la peluquería y se prestó para que le cortaran el cabello. Ahora, cuando es voz, esa voz pasiva, quiere decir que a lo mejor le pasó lo de a Sansón. Lo agarraron dormido y le cortaron el cabello. Entonces él estaba pasivo, él no participó ni quería que se lo cortaran. A él definitivamente lo dejaron pelón, le cortaron el cabello. Entonces esa sería una voz pasiva, porque el sujeto recibió la acción aunque no quisiera, prácticamente a la fuerza. Cuando hablamos de sometimiento, esta voz que aparece aquí en el griego de sométanse, ¿cuál creen que es? O sea, que el sujeto realiza la acción, o sea, que es el sujeto el que la hace. O sea, yo tengo que someterme bajo mis fuerzas y aquí estoy y yo me someto. ¿Es voz media donde yo tengo que cooperar o es una voz pasiva donde quieras que no, tienes que, o te someten, ¿no? Hemos escuchado, en esa misma voz está cuando le dice el Señor en el mismo pasaje en Efesios 5 dice la Escritura, esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. ¿Qué voz ocupa ahí? Hermanos, es una acción que no es realizada por el sujeto porque realmente la mujer sin Dios no tiene la capacidad de poder someterse a su marido. No tiene la capacidad, tiene que dejarse en el Señor para poder someterse a su marido. Es una voz media cuando dice esposas, sométanse a sus esposos. No le dice el esposo, sométela, porque si no ya el sujeto recibiría la acción y se sujetaría prácticamente a la fuerza, aunque no quisiera la mujer. Tampoco es una obra de la mujer que ella realiza para someterse a su esposo, sino que es una voz media porque la obra la hace el Señor y la mujer dispone su corazón para someterse a su marido. Lo mismo es en Efesios 5:21, donde dice, sométanse unos a otros, es una voz media. La obra la hace el Espíritu y nosotros permitimos que esa obra se realice, porque el someterse unos a otros es la obra del Espíritu Santo en nosotros que le permitimos al Señor que trabaje a través de nosotros. Es una voz media. Yo digo me someto, pero porque el Espíritu de Dios trabajó en mi vida para poderme someter en otros. Y le voy a explicar por qué a través de unos pasajes, ya que el someterse no es algo común para el ser humano. Antes de haber llegado a Jesucristo, vivíamos en empresas, vivíamos en religiones también, donde era jerárquico y donde nosotros, hermanos, si habíamos escalado un peldaño, ya prácticamente no queríamos nosotros someternos a otros, nosotros queríamos que otros se sometieran a nosotros. Es más, el orden de liderazgo que el mundo ha planteado incluso dentro de las mismas iglesias es que si ya escalaste un peldaño alto, tú ya estás para gobernar, tú ya estás para estar arriba, pero nunca abajo. Cuando el Señor expresa en su palabra, someteos los unos a los otros, esta es una obra del Señor realizada en los que nos disponemos para que el Señor actúe, porque esto es algo poderoso, hermano. La iglesia así funciona y así debe de funcionar en el Señor. Y hay 3 pasajes bíblicos que quiero mostrarle en el Señor de cómo podernos en el Señor someternos los unos a los otros. Le voy a compartir en el Señor mi pantalla para que veamos estos 3 pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Romanos 12, del versículo 3 al versículo 5. Se lo leo en Nueva Versión Internacional, lo tiene usted en su pantalla, sino también lo puede buscar en su Biblia, y dice así: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener,
sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. En primer lugar, amados, si nosotros queremos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo estar debajo de otro hermano, lo que tenemos que hacer en primer lugar, o estar prácticamente debajo de todos, lo que tenemos que hacer en primer lugar es no tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es más, esta palabra de tener un concepto más alto de sí que el que debe tener, habla del pensamiento, habla de la mente, habla de los pensamientos que nosotros tenemos para nosotros mismos. ¿Qué es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué concepto tengo yo de mí mismo? Es a lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice el versículo 4, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Fíjese, analicemos un poquito esta palabra que acabamos de leer. El apóstol Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada. Él era apóstol del Señor. Tenía una gracia de parte del Señor llamada apostolado. Y él tenía esa autoridad. Y él les decía a todos, en aquel tiempo los romanos a los que les estaba destinando esta carta, y les decía, nadie de entre los romanos, nadie de entre los hermanos hoy en día, nadie dentro de la iglesia debe de tener un concepto de sí más alto que el que debe tener. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del apóstol Pablo, Pablo tenía un llamado apostólico. Él no podía pensar más allá de ser un apóstol. Él no podía pensar más allá del llamamiento que el Señor le había hecho y de la identidad que tenía él como apóstol. Y lo mismo, es más, el apóstol Pablo dice que cuando él iba a predicar el evangelio, él predicaba donde Cristo no había sido anunciado para no meterse en los campos, en los espacios donde otros ya habían trabajado. Pablo era muy respetuoso de la autoridad de los otros apóstoles o de otros predicadores del evangelio, porque Pablo delimitaba el ámbito donde Dios le permitía funcionar. Lo mismo para nosotros, hermano. El Señor nos ha dado un ámbito donde nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, o sea, uno debe de entender qué capacidad el Señor nos dio, como en el de los talentos, o sea, qué capacidad el Señor te dio para administrar. En alguna ocasión, algún matrimonio que tenía 4 hijos cercano a nosotros, el Señor le dio estas palabras y le dijo, yo te he dado capacidad para 4 hijos, por eso te he dado 4 hijos. Algunos el Señor les dio capacidad para 1, para 2, para 3, para 10 o una docena. Bueno, uno sabe qué capacidad les dio el Señor, pero usted diga, ¿qué capacidad tiene? Ahora, si usted tiene 1, diga, Señor, pues con 1 me es suficiente. Pues sí, si el Señor te dio 1 y te es suficiente, esa capacidad, es más, a lo mejor puede uno estar pensando, dice, si con 1 ya me quiero volver loco, ahora imagínate con una docena, ¿no? Entonces, si el Señor te dio 1, esa capacidad el Señor te la dio. Si el Señor te dio 2, esa capacidad te dio. Si te dio 3, 4 o los que sean, Dios te dio la capacidad de hacerlo. Entonces no podemos decir, entonces Señor, yo tengo capacidad como para 20 hijos. A ver, si el Señor te dio lo que te dio, no digas que tienes más capacidad. Si el Señor te dio ellos, consérvate con cordura, conserva tu vida con cordura. Y Señor, esta capacidad me diste y esta capacidad tengo. Ahora, no podemos negarnos en decir, si el Señor ya nos prometió más hijos, no podemos negarnos en decir, Señor, pues hasta aquí, entonces ya el Señor, 1 y ya, se acabó. No, si el Señor quiere más y el Señor te ha hablado, pues más, porque te vio con esa capacidad. Lo mismo yo pienso en esto, hermano. Yo digo, Señor, hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles que tienen la capacidad de administrar,
O sea, yo admiro a ese tipo de gentes porque a veces tienen la capacidad de tener una iglesia llena con miles de personas. Digo, no sé cómo le harán de veras. O sea, no sé cómo le harán. Desde luego que es una obra de Dios, pero el Señor les dio capacidad para administrar a lo mejor 10,000 gentes. O sea, eso el Señor les dio y el Señor les dio esa capacidad. Ahora, yo en el Señor tengo la capacidad en este momento porque así me puso para administrar estas ovejas. Y esas ovejas son las que tengo que administrar. Y si el Señor ve mayor capacidad en mí o crece, el Señor irá poniendo de acuerdo a la capacidad que tengo. Pero ¿qué pasa si yo me empiezo a comparar? ¿Qué pasa si como cristianos nos empezamos a comparar con los demás? Entonces viene la autoestima, sea alta o sea baja, y nosotros empezamos a compararnos con los demás y a decir, bueno, entonces ¿yo qué estoy haciendo? Si otros tienen miles de personas, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Si otros ganan personas para Cristo, ¿yo qué estoy haciendo? Y a veces en lugar, suele pasar a veces lo contrario de lo que dice Romanos. En vez de tener un alto concepto, tenemos un bajo concepto del que debemos tener. Ni un bajo, ni un alto concepto debemos nosotros de tener. Debemos de pensar con cordura. Debemos de saber lo que somos en Cristo y qué es lo que el Señor quiere que hagamos, amados hermanos, porque si no nos vamos a frustrar. Si no nosotros, al compararnos con otras personas, al compararnos incluso con otras iglesias, nosotros vamos a empezar a decir, ¿y nosotros qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, prácticamente nosotros, no, Señor, y empiezan, hermanos, argumentos en nuestra vida donde el Señor no quiere que los tengamos. Y vamos a ver por qué. Ciertamente el Señor quiere que su evangelio y su palabra siga siendo predicado, siga siendo extendido, pero vamos a ir dándonos cuenta qué capacidad el Señor nos dio. Pero no debemos de tener un más alto concepto del que nosotros debemos tener de nosotros mismos, un pensamiento mayor de lo que en realidad somos en el Señor. Debemos de pensar de nosotros mismos con cordura. Y desde luego, si hay promesas que Dios tiene para ti, tómalas en el Señor. No es conformismo, no es decir, pues entonces ya, Señor, con esto me conformo. No, no debemos de conformarnos, dicen conformistas. Debemos estar agradecidos con lo que ahora tenemos y proyectarnos en lo que el Señor nos ha dicho que somos, pero nunca en términos carnales, pensar de nosotros más allá de lo que en realidad somos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía quién era. Era un apóstol del Señor, sabía el área de influencia que tenía donde el Señor le había puesto, sabía la capacidad que el Señor le había dado, sabía los sufrimientos que iba a padecer, lo sabía de parte del Señor. Si usted sabe a qué es lo que el Señor le ha llamado, hermano, viva contento con las capacidades, viva contento con lo que es, alabe al Señor, porque el fruto a su tiempo llegará. El Señor lo hace y el Señor lo hace para gloria y honra suya. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, cuando nosotros pensamos con cordura, no tenemos ningún problema para que el día de mañana viene otro consiervo, viene otro hermano, viene algún otro hermano de la iglesia y el Señor a través de ellos nos expresa algo. Yo me someto, yo me pongo en orden debajo y digo adelante, ¿qué quiere, Señor, a través de mi hermano? Y el Espíritu de Dios va a empezar a ministrar mi vida. Y en algún otro momento el que vino y me expresó algo de parte de Dios, yo puedo en ese momento también traerle algo de parte de Dios y ese hermano se acomoda debajo, yo le ministro y de esa manera funciona el cuerpo del Señor. De esa manera funciona el cuerpo de Cristo. Cuando me ordeno debajo, cuando hago jupotazo, cuando el Señor me ordena debajo y yo me cubro bajo ese momento, bajo quien sea de los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, les decía que hay 3 pasajes. Le quiero compartir el segundo pasaje. Vimos Romanos 12 del 3 al 5 y el siguiente sería Santiago 4 del 6 al 9.
Santiago 4, del 6 al 9, también en Nueva Versión Internacional, dice, pero Él, o sea, Dios, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen sus corazones. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. ¿Qué nos enseña Santiago en esta porción de su carta? Lo siguiente, hermanos, si queremos recibir más gracia del Señor, lo que tenemos que hacer es humillarnos más delante del Señor. Pero en otro pasaje el apóstol Juan dijo, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos si no amamos a nuestro hermano que vemos? Y yo quisiera acomodar este pasaje de la Escritura. ¿Cómo nos vamos a someter a un Dios que no vemos si no nos sometemos al hermano que vemos? Ciertamente este no es un pasaje escritural, sino es algo que yo estoy de manera, a lo mejor haciendo una interpretación de este pasaje o acomodando lo que yo quiero enseñarle. ¿Cómo nos vamos a someter a un Dios que no vemos si no nos podemos someter a un hermano que vemos? Porque dice la palabra del Señor aquí que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que huirá de nosotros. ¿Cómo mostramos a Dios humildad? Mostrando humildad para con los demás. Y por eso, amados en el Señor, dice que debemos estar limpios. Habla de una pureza, de una limpieza. Dice que acerquémonos a Dios y nos acerquémonos. Si hay pecado, que nos limpiemos las manos. Si hay inconstancia, que purifiquemos el corazón, que reconozcamos lo miserable que somos, que lloremos, que nos lamentemos, que haya arrepentimiento delante del Señor. Si hay una vida que no glorifica al Señor, si hay pecado en el corazón, tiene que ser limpiado, porque ciertamente, hermanos, el orgullo, ciertamente la vanidad es un pecado delante del Señor. Ahí tenemos a Saúl, que en algún momento su corazón se enorgulleció, no quiso someterse a Samuel en la palabra que traía de parte del Señor, no obedeció al Señor por la palabra que le dio a través de Samuel, y amados, vemos el fin de este varón, el fin de ese primer rey de Israel que el Señor amó, que el Señor levantó y que él no quiso obedecer al Señor y someterse a la palabra que el Señor le había dado. Es más, después de que desobedeció, él se levantó un trofeo, dice la Escritura. O sea, se levantó una estatua en honor de él para que después los demás dijeran cuán grandes cosas había hecho, no Dios a través de Saúl, sino Saúl mismo. Entonces él no le dio la gloria a Dios, él no se humilló. Lo mismo, cada uno de nosotros que está dentro del cuerpo de Jesucristo, a nosotros el Señor nos hace un llamado a humillarnos. Si nosotros nos sometemos, nos ponemos debajo de los demás, si nosotros nos ordenamos debajo de nuestros hermanos, es como si nos estuviéramos sometiendo bajo la poderosa mano de Dios. Es como si nosotros estuviéramos diciendo, Señor, estoy a tu servicio, estoy para servirte, cuando hay un sometimiento hacia los demás. Y de esa manera, en pureza y en limpieza, poder honrar al Señor, como dice aquí Santiago. Y entonces el Señor nos dará más gracia. El Señor, hermano, nos dará más favores, aunque nosotros no los merezcamos. Y el tercer pasaje que quiero compartirle de la palabra del Señor es un pasaje icónico de lo que quiero compartirles, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, les comparto este pasaje, versículos 3 al versículo 8. Vamos a leer esos versículos, hermano, que aparecen ahí en su pantalla y dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Voy a dejar ahí un momento este pasaje, hermanos, porque bien dice Pablo escribiéndole a los filipenses que si iban a hacer ellos algo, no lo hicieran por egoísmo, o sea, pensando en ellos mismos, o por vanidosos o por orgullosos. Dice, lo que vayan a hacer ustedes, háganlo con humildad y consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Mire, considerar a alguien como superior a mí mismo, casi siempre, o sea, casi siempre es, o sea, es fácil considerar a alguien como superior a mí mismo. Si yo me comparara como pastor delante de otro, yo me podría comparar con las personas que conozco, como el apóstol Jorge o la cobertura que tenemos del ministerio. Yo diría, ellos, para mí me es fácil decir, ellos son superiores a mí, porque son la autoridad que el Señor ha puesto. Pero ¿qué pasa si en algún momento llega algún consiervo mío que tiene poco tiempo de estar ministrando en una iglesia, es un jovencito, y yo lo veo y digo, así empecé, yo empecé a los 18 años y él está ahí, y yo veo a un jovencito, un joven pastor, y lo veo, no me cuesta someterme al ministerio, no me cuesta someterme al apóstol Jorge, no me cuesta. Pero cuando yo veo a uno que es menor que yo en conocimiento, que a veces veo su predicación y a lo mejor digo, no tiene, yo predicaría mejor que él, yo enseñaría mejor que él, creo que yo tengo mejor palabra. O sea, si yo lo veo así, yo no tengo la humildad para que en algún momento yo pueda estar debajo de él. Yo siempre lo voy a ver por abajo de mí. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando en la iglesia, hermano, a los que ya tienen tiempo, a los que tienen más conocimiento, a los que son más sabios, a los que cuando habla uno con ellos, uno dice, wow, yo lo admiro, no nos cuesta someternos. Pero ¿qué de aquel hermano que ignora muchas cosas? ¿Qué de aquel hermano que forma parte del cuerpo de Cristo, que es discípulo del Señor, pero que a veces no tiene la capacidad incluso ni siquiera de entender a veces una predicación como yo la entiendo? ¿Qué pasa con alguno de estos hermanos? Nosotros en algún momento podríamos someternos debajo de él. Si es así, la humildad que habitó en Cristo también habita en nosotros para poder someternos aún a los hermanos que al parecer no tienen ni el conocimiento que yo tengo, ni el tiempo que yo tengo en Cristo, pero yo puedo con toda humildad someterme y estar bajo la autoridad que el Señor ha puesto. Eso es someterse. Por eso vuelvo a repetir, miren, se lo explico de otra manera también. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio la esposa es más inteligente que el esposo? Bueno, creo que estamos hablando de casi el 99%, ¿no? O sea, cuando las esposas son más inteligentes que los esposos. Cuando mi esposa es más inteligente que yo. Y uno dice, bueno, ahora ella tiene que someterse a un esposo que es menos inteligente que ella. Es ahí donde a veces le cuesta, es ahí donde a veces ve lo que está haciendo y dice, pero no, yo lo haría de otra manera porque no lo está haciendo bien y la esposa le cuesta. Pero la esposa es más inteligente que el esposo. Y la esposa le dice al Señor, sométete, ponte debajo de esa autoridad. Pero Señor, es que, o sea, imagínense, a lo mejor la esposa tiene una carrera, una licenciatura, o hizo una maestría, hizo un doctorado,
y se casa o se llega a casar con un varón que no terminó ni siquiera la secundaria. Y es más, no ni siquiera la terminó, sino que no pasó, reprobó, lo sacaron, pero se llegan a encontrar en el camino y se casa con ella. Y luego dice la Escritura, sométete a tu esposo. Pero Señor, yo tengo una licenciatura, maestría y doctorado, y él no terminó la secundaria, pero es tu esposo. Ahora, cuando nosotros vemos en la iglesia hermanos de una condición a lo mejor de un conocimiento menor, es ahí donde el Señor requiere la humildad de nosotros para poder en algún momento ponernos bajo y decir, Señor, mi hermano, aunque no tenga la carrera que yo tengo, en el caso de la esposa, aunque mi esposo no tenga la carrera que yo tengo, ni haya hecho los estudios que yo haya hecho, y a lo mejor no tenga ni la economía que yo a lo mejor en algún momento alcancé, o tenga, yo me someto. ¿Por qué? Porque lo veo superior a mí. Qué tremendo es esto, hermano, porque es ahí donde se muestra el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses que Él, siendo en forma de Dios, no quiso usurpar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no lo quiso. Él lo que hizo fue someterse bajo el Padre y decir, Señor, yo me someto a ti. Yo me someto a ti, porque eso fue lo que nos enseñó Jesucristo. Y cuando nosotros practicamos esto, porque tiene que ver con la práctica del Evangelio, hermanos, no va a haber un orden jerárquico, sino va a haber un someternos los unos a los otros. Al rato tú estás abajo, al rato se someten a ti, al rato tú te sometes, al rato otro se somete, pero aquí no hay un asunto de liderazgo donde diga yo ya alcancé, ya logré, ya avancé y ahora nadie me diga nada porque yo ya soy la máxima autoridad. El Señor dice, necio, necio, porque hoy estás arriba, al rato estarás abajo. Hoy estás abajo, al rato estarás arriba, pero aprenderás a estar arriba y abajo en cuanto a autoridad, porque en algún momento se someterán a ti y en otro momento tendrás que someterte. Por eso, hermano, implica un corazón obediente como el corazón obediente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Filipenses es clave en esto. Por eso Filipenses, el capítulo que estábamos leyendo, esos versículos del 3 al 8, muestran el corazón del Mesías, muestran el corazón de nuestro Señor. Por eso cuando veamos a algún hermano, no digamos a veces en términos despectivos el hermanito, el pobrecito, el ay, casi no tiene, y no, hermanos, el Señor nos invita a verlo como superior. La palabra superior también otros la traducen como mejor y como más importante. Vuelvo a repetirte, que alguien tenga a lo mejor una economía más alta que la nuestra, uno diríamos, no, pues sí es mejor, es más importante, es superior. Pero alguien que tenga una economía menor, uno diría, no, pues es inferior, y no. El Señor dice, considéralo como mejor, como más importante, como superior a ti, porque ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. No hagamos las cosas por competir para ver quién es mejor. Digamos, mi hermano es mejor que yo y él puede hacer las cosas mejor que yo porque las hace con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno toma esa posición delante del Señor, hay un sometimiento mutuo y la iglesia de Cristo va trabajando con el corazón de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, con la mente de aquel que la mente de Él ha derramado en su cuerpo, que es la iglesia. Y no tendremos ningún problema cuando una palabra nos llegue por medio de algún hermano X, que nos llegue de algún hermano o hermana de la misma iglesia, no tendremos ningún problema en recibirla, porque sabremos que es superior a mí, sabremos que es mejor que yo, sabremos que es más importante que yo. Por eso dice Filipenses que Cristo
Al humillarse, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por eso, hermanos, el orden de autoridad en la iglesia es estar siempre abajo, ordenado por el Espíritu Santo, viendo a los demás como superiores, mejores y más importante que yo. Ese es el corazón de Jesucristo. Ese es el corazón que debemos tener como iglesia, porque cuando nos sometemos a Dios, nos sometemos a los hermanos, el diablo sale huyendo, dice la palabra del Señor. Todo espíritu que va en contra de la autoridad que el Señor ha puesto, todo espíritu jezabélico, todo espíritu que quiere gobernar y no ser gobernado, ese espíritu sale huyendo cuando nosotros, por la obediencia de Cristo, por la reverencia a Él, por el temor a Él, nos sometemos los unos a los otros en el amor del Señor. Eso funciona de una manera correcta. Amados en Cristo Jesús, que la humildad, que el amor, que la paciencia, la mansedumbre que habitó en Cristo, habite en nosotros para que funcione la iglesia como el Señor la ha diseñado, sometiéndonos los unos a los otros en el temor de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera, en el nombre del Señor, que pudiera, hermanos, observarnos a todos y vernos y decir: Señor, mi hermano y mi hermana, y a lo mejor desde ahí, desde su casa, decir: es superior a mí, es superior a mí. Mi hermano y mi hermana es superior a mí. Señor, yo me someto. Si tú tienes algo preparado para mi vida de parte de él o de ella, yo me someto, yo me pongo debajo, yo hago jupotazo, me ordeno debajo, Señor. Y veo a los demás como superiores, como más importantes y como mejores que yo. Gracias, bendito Señor, porque tú ordenas a tu iglesia de esa manera. Gracias, amado Padre. Quisiera que orásemos, hermano, y que vea a los demás y que nos veamos los unos a los otros como mejores, como más importantes y como superiores a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, veo aquí niños, veo jóvenes, de los cuales en algún momento, Señor, yo tenga que estar bajo, yo tenga que someterme, Señor. Y aquí está mi vida, Padre. Si tú tienes algo que traerme a través de alguno de estos niños, yo me pongo debajo, Señor. Enséñame, porque un día tú trajiste a los niños y les dijiste a las personas que estaban escuchando: si no fueren como estos niños, no podrán entrar en el reino de Dios. Y en ese momento los niños los pusiste por encima de los que tenían que aprender a ser como ellos. Y hoy yo me pongo, Señor, por debajo, me ordeno debajo, Señor, para ver el corazón de los niños y aprender de ellos en el sentido, Señor, positivo y en el sentido espiritual. Yo me pongo, Señor, debajo de los jóvenes, de los que a lo mejor no tienen la experiencia que yo tengo, ni el conocimiento que yo tengo, ni el estudio que tengo, ni el dinero que tengo, que tienen menos, Señor, y que ciertamente, Señor, a simple vista, Señor, su capacidad es inferior. Pero, Señor, yo debajo de ellos me ubico, debajo de ellos me ordeno y los veo como superiores, porque tú les habitas, porque tu presencia está en sus corazones, Señor. Y aparto de mi corazón todo orgullo para ver a los demás por debajo y pongo el corazón de Cristo para ver a los demás por encima de mí mismo, como superiores, como más importantes y como mejores que yo, Señor. Delante de ti oro, Padre, para que mi corazón, Dios mío, sea totalmente humilde y totalmente manso, Señor, delante de ti. Que cuando sea necesario estar arriba, Señor, en cuestión de autoridad, lo ejecute, Señor, de acuerdo a tu palabra y de acuerdo al corazón de Cristo. Pero cuando se trate también de ordenarse debajo, como dice tu palabra, yo lo hago para la gloria de tu nombre. Y no importa, Señor, si sabe menos o si conoce menos o si tiene menos. Me someto, Señor, porque someterme a mi hermano es someterme a ti, Padre. Y dice tu palabra que si me someto a ti, el diablo huirá
En el nombre de Jesús, diablo, huye en el nombre de Cristo cuando la iglesia se somete uno a otro. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que como iglesia, Señor, nos veamos como hermanos en Cristo superiores a nosotros mismos, a los demás. Los empecemos a ver como tú los ves, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que el sometimiento que hubo en Cristo para con el Padre sea el mismo sometimiento que ahora hay en la iglesia, que ahora, Señor amado, se mueve en las iglesias locales y a nivel nacional y mundial. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que te glorifiques en ello, Padre. Gracias, bendito Señor, porque tu autoridad ha sido derramada en toda la iglesia. Y en algún momento estamos abajo, sometidos y ordenados, Señor, en el nombre de Jesús, como la esposa lo está al esposo, como los hijos a los padres, como los ciudadanos hacia los presidentes y los que nos gobiernan. De esa manera, Señor, hay un corazón noble, hay un corazón dócil que puede someterse a los demás, Padre. Permite que el pensamiento y el corazón de toda tu iglesia sea guardado irreprensible para ti en este asunto. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén. Amén. Muy bien. Y bueno, hermanos, gracias a Dios por poder meditar un momento en esta palabra, y esperamos en el Señor que cada vez que haya alguien que venga de parte del Señor hacia usted, sea quien sea del cuerpo de Cristo, sea la función que esté realizando, pueda en el Señor tener un corazón dócil, un espíritu humilde para poder someterse debajo, para poder ubicarse y ordenarse bajo y considerar a los demás como superiores, más importantes y mejores que usted mismo. Amén.